partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Encantado de estar con ustedes. Seguidamente, los créditos. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Catherine Manzano. En la producción del programa, Génesis Rodríguez. En los controles, Gregorio González. Conducción, Fernando Fernández, quien les habla. Estamos en todas las plataformas digitales rcr750.com, rcr.tv y rcr750. En YouTube, rcr750. Es la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos tiene cuenta en Twitter, @DHMonitor, y está en concordancia con @FMFernandez, con @Monitor Indígena y @Criminal. Las etiquetas son las siguientes: hashtag Monitor DDH, hashtag Observa Atrocidades, hashtag Criminal Compliance. En Instagram estamos en @DHMonitor. Hoy miércoles, 22 de febrero de 2023, estaremos hablando con Ignacio Nacho Montes de Oca. Nacho Montes de Oca es un periodista argentino que tiene bajo su responsabilidad la dirección de un programa en línea muy importante sobre noticias internacionales. Con él intentamos hacer una especie de evaluación, de análisis del primer año de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Tenemos una serie de preguntas preparadas, lamentablemente no ha sido posible la conexión, pero vamos a continuar nosotros un poco con la narración de lo que está ocurriendo. El 24 de febrero, es decir, pasado mañana, se cumplirá el primer año desde el día en que Rusia inició una invasión a Ucrania. Ucrania es un país independiente, forma parte de aquel grupo que constituyó la Unión Soviética y que se independizó en el año de 1991. Ha tenido un proceso complejo de restablecimiento y sobre todo de formalización de sus procesos democráticos, y es un país que aspira a cumplir con los cánones y los estándares de Europa a los fines de pertenecer a ese bloque económico, a ese bloque de naciones, ¿no? Cuyo signo fundamental es el estado de bienestar o el llamado estado social de derecho. Europa tiene además unos estándares sumamente altos en materia de derechos humanos, libertades públicas, democracia, vigencia del Estado de Derecho, y así sucesivamente. Es parte, pues, del grupo de países que constituyen una unión muy sólida, muy firme, muy estable y sobre todo con gran calidad de vida, al cual quisieran llegar muchos países del mundo, inclusive muchos ciudadanos que aspiran a tener en Europa acogida y que vienen huyendo de distintos sitios, de distintos países del mundo. No solamente de aquellos que fueron colonias recientes, hasta el siglo XX, de los países europeos, sino de aquellos que realmente se independizaron en el siglo XIX, como es el caso de miles de venezolanos que procuran ir hasta Europa para conseguir una nueva forma de vida, una vida con mayor seguridad social, una vida con mayor bienestar y sobre todo con mayor tranquilidad, repercusión, con respeto y garantía de los derechos humanos. Esa es, digamos, la acción de mucha gente, y eso es lo que ha sido perturbado
de manera sensible, de manera notable, de manera muy profunda, con la invasión de Rusia a Ucrania. Eso ha interrumpido y ha hecho que en gran medida ese proceso que venía, digamos, tramitándose de una manera relativamente sencilla, hasta cierto punto burocrática y con una serie de exigencias que se tenían que tomar su tiempo, se ha visto, digamos, ahora agolpado, presionado por la agresión ucraniana. Porque es una amenaza para toda Europa, y es una amenaza para todos los países libres y para todos los países que aunque tengamos un nivel diferente de desarrollo, aspiramos a tener libertades, aspiramos a que se respeten los derechos humanos y aspiramos a que los derechos humanos sean garantizados. Entonces, el 24 de febrero de 2022 se inició de manera abrupta esta invasión. Esta era una invasión que además ya había sido anunciada y que en gran medida había sido, digamos, denunciada, sobre todo por los Estados Unidos, que venía monitoreando el movimiento de tropas alrededor de la frontera de Rusia con Ucrania. Más de 100.000 soldados estaban acantonados y haciendo prácticas en el territorio ruso, prácticas muy elocuentes en cuanto a su potencial de agresividad. También una serie de prácticas y de juegos de guerra en distintos países, entre otros Venezuela. Venezuela ha tenido una suerte de alianza ideológica, de alianza de tipo filosófico inclusive, y también de tipo militar, y ha participado en esos juegos de guerra, con muchos otros países que han tenido este tipo de prácticas. Las prácticas militares son, digamos, juegos que se realizan, simulaciones que se efectúan con el propósito de organizar y de estar dispuestos para la acción bélica, ¿no? Básicamente se conciben como acciones bélicas de defensa, pero en el caso de Rusia hacia Ucrania se ha transformado en una acción ofensiva, una acción de agresión, en abierta y violación de la Carta de Naciones Unidas y en abierta y flagrante violación también del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que tipifica como crimen de agresión la invasión de un país a otro, el uso de la Fuerza Armada para penetrar ilegalmente en el territorio de otro país. Entonces tenemos ahí un cuadro sumamente delicado que comenzó hace un año, casi exactamente. En 2 días se cumplirá el año de esa agresión. Lamentablemente, y dado que existe una enorme propaganda de guerra, y sobre todo existe lo que se llama la posverdad, Rusia ha venido creando un discurso justificativo de su acción. Acaba de decir de Rusia, Vladimir Putin, que es que se están defendiendo, que es que estando de alzar la supervivencia del país. Un país que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Ucrania tiene apenas 600 y pico mil de kilómetros cuadrados y no es ni siquiera la décima parte del territorio ruso. Pero en gran medida los rusos están dando un patrón histórico a una tendencia, eh, digamos, anacrónica también, y que ha venido implementándose en su territorio y en vastos territorios adicionales que vienen mencionando del siglo VIII en adelante, ¿no? Pero ha sido quizás el siglo XX el más grave de todos, con su antecedente, por supuesto, en el siglo XIX y todas las anexiones que hubo en el reinado bajo el imperio, pues, de Catalina la Grande y los otros zares que conquistaron espacios increíblemente grandes. En el caso de la Unión Soviética llegaron a tener 23 millones de kilómetros cuadrados, es decir, prácticamente una enormidad, prácticamente todo el continente euroasiático, ¿no? No olvidemos que Eurasia contiene no solamente los países asiáticos, sino también los países europeos, pensados como continente geográfico desde el punto de vista meramente geopolítico, ¿no? Pero
Desde el punto de vista ya cultural, desde el punto de vista del derecho, Europa ha tenido un desarrollo absolutamente eh, impresionante, positivo, a diferencia de Rusia, que ha mantenido ciertos patrones, herencia del zarismo y también herencia inmediata de la Unión Soviética. Por esa razón es que en gran medida autores han venido explicando que eso es parte de lo que se llama el expansionismo ruso, una especie de tendencia histórica, una especie de patrón que se ha venido reiterando a lo largo de los siglos, ¿no? No olvidemos la pavorosa dinastía Romanov, que fue derrotada finalmente a principios del siglo XX con la Revolución de Febrero, y en lo cual tomó la batuta, muy débil por cierto, el presidente provisional Kerensky, que luego fue sacudido por un golpe de Estado en octubre de 1917, en lo que se llamó y se sigue llamando la Revolución de Octubre, que fue tan desafiante, porque se trató de un golpe de Estado que dieron los soviets al gobierno provisional, y que, digamos, el gobierno provisional era un gobierno de tipo moderado, que procuraba establecer un vínculo entre las nociones liberales de la democracia y sobre todo de la economía, tratando de industrializar el país y de pacificarlo, pero la abrupta irrupción del golpe de Estado producido por los soviets, conducidos por Lenin, generó pues una enorme tragedia, que es lo que se ha llamado pues la revolución bolchevique, ¿no? Después de la revolución de octubre vino una etapa de guerra civil, eh, previamente hubo el cese de la participación de Rusia o de la Unión Soviética en ciernes en la Primera Guerra Mundial, y luego la guerra civil generó el llamado terror rojo y también el terror blanco, que es lo que siempre ocurre cuando hay guerras civiles, guerras entre hermanos. Entonces, bueno, posteriormente ese terror rojo sembró su destrucción, muy bien documentada en 1991, cuando se abre el telón y empieza a desvelarse eh, todas las tragedias ocurridas durante el mandato de Lenin y posteriormente el mandato de Stalin. Lo cierto es pues que bajo el mandato de Stalin, los sucesivos gobernantes llegaron a tener 23 millones de kilómetros cuadrados y una enorme cantidad de países satélites en el mundo entero, ¿no? Eso está recogido en gran cantidad de documentos, tanto gráficos como jurídicos, que dan cuenta de la enorme extensión, la enorme superficie que llegó a tener la Unión Soviética. Bueno, lo que está pasando hoy con la guerra de Rusia con Ucrania no es más que esa tendencia, ¿no? Ya tuvo un antecedente en el 2008 eh, con la guerra con Georgia y sobre todo en el 2012, la anexión ilícita de Crimea. Eso generó también sanciones internacionales por parte de la comunidad internacional, a los gobernantes del gobierno ruso, del Estado ruso. Eso generó pues otra reacción, que es la que estamos viendo nuevamente ahora en 2022, con parte de lo que eh, tiende a decir que es la consecuencia y la justificación, la explicación del gobierno de Putin para exculparse de toda responsabilidad y decir que se trata de una guerra de reconquista de lo que es suyo, de lo que le toda esa tendencia. Justamente están viviendo una especie de viudez de la más grandeza de la Unión Soviética.
y también, por qué no decirlo, del viejo imperio de los Romanov. Hay que tomar en consideración que el gobierno ruso actual ha tomado como banderas no solamente el himno y la bandera del Partido Comunista, la Internacional Socialista, sino también los símbolos del viejo imperio ruso y sobre todo la unidad, la unión con la Iglesia Ortodoxa. No es nada gratuito eso, se trata de una especie de alianza histórica entre dos factores de poder sumamente en el ejercicio pues hegemónico de este poder autoritario en la actual Rusia. Entonces veníamos viendo que esto que está pasando comenzó con una retoma parcial, limitada, incisa, de territorio en Crimea. Y luego se ha extendido, eso fue en el 2014, se ha extendido esta tendencia en el 2021 a todo el territorio este de Ucrania. ¿Por qué? Porque hacen esto Rusia y su dirigente fundamental, Vladimir Putin. Bueno, porque están queriendo devolverle a su país la grandeza. No es absolutamente nada, porque ya 17 millones de kilómetros cuadrados, 11 usos horarios, cientos de millones de personas en el territorio, es más que suficiente para ejercer poder. Pero evidentemente el gobierno ruso quiere más territorio, quiere más extensión y quiere recuperar el terreno perdido. Hay incluso declaraciones. El jefe de la brigada chechena que apoya al presidente Putin lo dijo claramente la semana pasada en una locución que circuló por las redes sociales, dio vueltas por los medios de comunicación también. Es que ellos tendrían que ir inclusive hasta reconquistar el territorio de la Alemania Oriental, que era la Alemania comunista, la que estuvo fuera del régimen de la Alemania Federal, la Alemania verdaderamente democrática, que se mantuvo pues fiel a los principios del Estado social y que estuvo fiel al mundo occidental y a los valores, ¿no?, que le caracterizan. Eso luego del fracaso del proyecto soviético, de la caída del muro de Berlín, eh, hubo ahí un proceso de inclusión de la vieja Alemania comunista, y entonces, digamos, hubo ahí una integración de la misma nación, con el mismo idioma, con la misma cultura, con las mismas tradiciones, no obstante, pues, de esas décadas que estuvieron separados por razones de tipo ideológico. Entonces, y la otra pregunta es, ¿para qué están haciendo? ¿Qué utilidad puede tener esto? ¿Qué ha ganado Rusia? Bueno, ya ha habido una serie de balances realizadas por expertos en esta materia, entre ellos nuestro invitado de hoy, Nacho Montes de Oca, Ignacio, quien ha venido evaluando minuto a minuto, con gran detalle y de una manera profunda, el devenir de todo este proceso de guerra de Rusia contra Ucrania. Y ha dado en las redes sociales toda una tendencia y todo un conocimiento que nos parece sumamente útil que todos aquí en Venezuela lo conozcamos. ¿Cómo estás, Nacho? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la nueva invitación. Estamos encantados, Nacho. Esta es la segunda vez que estás con nosotros. Yo estaba tratando de hacer un somero análisis introductorio, dando chanceras la oportunidad de integrarte. Y estábamos hablando que hay el invasión de Rusia a Ucrania. A ver si nos puedes dar una luz, por favor. Con respecto a hacer un balance de este casi año de invasión, ¿a eso te referís? Sí, me refiero a eso. ¿Qué ha pasado en este año? ¿Y por qué y para qué Rusia organizó esa invasión? A ver, los motivos de la invasión son bastante complejos. No siempre hay un motivo.
sí hay un motivo principal y después motivos subalternos. En mi opinión, el principal motivo de la invasión es que Ucrania corría a los brazos de Europa ya desde el 2014, cuando fue la primera invasión rusa, cuando ocupó Crimea y militarizó con fuerzas prorrusas el área del Donbass. Eso sucedió como consecuencia del Euromaidán, que fue un movimiento popular mayoritario en Ucrania que buscaba deshacerse de los lazos culturales, económicos y políticos con Rusia para ir hacia una nueva relación con Europa que imitara lo que sucedió con Bulgaria, Hungría, Polonia y los países bálticos. Ese para mí es el motivo principal porque es muy fuerte la conexión entre Ucrania y Rusia, casi 2 millones de ucranianos viviendo en, en Rusia y una cantidad cercana al 25% de ciudadanos de origen ruso en Ucrania, así lo indican. Y la influencia de Ucrania ya en las puertas de Moscú, con una idea de democracia que contradecía al estilo político de Rusia, era subversivo, era muy peligroso. Luego están los motivos económicos. Es cierto que Rusia tenía que controlar la salida al Mar Negro, que es el puerto más cálido que tiene para sacar su producción, pero además controlar todo lo que es el flujo de materias primas alimentarias y energéticas que existen en particular carbón y algunos yacimientos de gas y petróleo que existen en Ucrania, y también tener lo que se llama un colchón estratégico que lo separara de Occidente en términos militares. Los conformaban Bielorrusia y Ucrania. Si Rusia perdía esa base, ya tenía a Occidente en las puertas de su territorio. Esos son 3 de los motivos, y después están las excusas. Las excusas es defender a una minoría de origen ruso que fue trasplantada en siglos anteriores, y luego particularmente con Stalin, y bueno, la minoría del Donbass, que es una minoría secesionista artificialmente creada a partir del 2014. Y bueno, todo esto suma motivos. En cuanto a cómo estamos hoy, Rusia está aislada, Rusia perdió muchísimo de su poder militar, muchísimos tanques. De los 2.700 iniciales, perdió 1.700, es una cantidad enorme. Casi 10.000 blindados. Sí, te escucho, Fernando. Sí, adelante. Sí, las bajas probablemente alcancen a las 100.000 por lo menos, pero con una salvedad. De estas bajas, la mayor parte son profesionales, no son reclutas, y en un año la fuerza rusa en Ucrania se desprofesionalizó de un modo impresionante. Yo calculaba que pasó del 15% de reclutas al 60% de reclutas, y también perdió gran parte de su arsenal de ataque, no solamente en términos de tanques, sino también de los buques del Mar Negro. Recordemos el crucero Moskva, hay otros 5 buques que perdió. Gran parte de su fuerza, de su arsenal de misiles, está usando misiles antiaéreos S-300, que son originalmente destinados a destruir aviones, lo está usando para atacar a tierra, y por eso también tiene que pedirle ayuda a Irán, que le provea de drones. En definitiva, lo que le está sucediendo a Rusia es que fue degradada de segunda potencia global en términos convencionales, no atómicos, a un grado menor. Y bueno, las consecuencias es que en este año la guerra está estancada, Rusia sigue intentando atacar por todos los frentes, pero en los últimos 2 meses solamente logró avanzar 150 kilómetros cuadrados, y venía de perder casi 20.000 kilómetros con la contraofensiva ucraniana de agosto. Ese es el balance en términos estratégicos, y habría que sumarle una caída del PBI del 2.9%, que se proyecta que el año que viene va a ser del 4%, iba a crecer un 4,3%, con lo cual
si uno hace una sumatoria, que no la voy a hacer ahora porque sería bastante complejo hacerlo en el aire, eh, Rusia destruyó un 15% de riqueza comparándolo con el PBI. Sobre 1,49 billones, calculen el 15%, eso es lo que destruyó de riqueza. Eh, un país para hacer una guerra necesita una economía sólida y a pesar de que dicen que la economía rusa se sostiene, voy a publicar en estos días un hilo demostrando todo lo contrario, que el problema estructural es que Rusia hipotecó su futuro y es ahora donde van a empezar a sentir los ciudadanos rusos la llegada de la guerra en sus bolsillos, en sus góndolas y en sus salarios. Ese sería mi balance así, un poco ajustado. Sí, y he visto, Nacho, que también ayer celebraron, no sé, la distancia horaria, si fue ayer o fue hoy en la mañana, pero más bien pareciera que Putin está celebrando un triunfo. No sé qué piensas tú de toda esa exposición pública que ha tenido y tan petulante y tan y colmado de gente y gente aplaudiendo. ¿Es cierto, Fando? Está en Sí, la tuya. es que hay un triunfo ruso para celebrar porque ocuparon parte de 4 oblasts y se los anexaron. Y en términos de lo que medía Rusia en los papeles rusos antes de la guerra y después, bueno, sí, han ganado territorio. Si lo podrán controlar en el futuro, eso lo vamos a discutir. Seguramente va a haber un intento ucraniano por recuperarlo, pero bueno, tienen algo para mostrar en los papeles. Y siempre hay algo en la historia rusa que es que Rusia no perdona perdedores. Sucedió en 1915, sucedió en 1905, cuando Rusia perdió contra Japón, sucedió en 1917, cuando Rusia estaba siendo vapuleada durante la Primera Guerra Mundial, y todo esto provocó rebeliones en Rusia y cambios de régimen, y también sucedió con Yeltsin, no sé si recuerdan, Sí, con el resultado desastroso de las campañas de Afganistán y Chechenia y Dagestán, que sí, que bueno, sí. terminó controlando, ¿no?, el desierto de Afganistán, que se tuvo que retirar oprobiosamente, pero bueno, el resultado fue una masacre que llevó a atentados en Moscú, y ese tipo de cuestiones no lo perdona la sociedad rusa. La sociedad rusa vota líderes fuertes, como la mayor parte del mundo, y Putin tiene muchísimo cuidado de mantener la realidad de la guerra fuera de las pantallas y los diarios de Rusia. Y en ese sentido, sí, celebra una victoria que puede ser ficticia en el fondo, pero tiene que tener algo como para festejar y lo tiene, y eso hay que reconocérselo, ¿no? Sí, sin duda. Yo estuve viendo, antes de conversar, los portales de Sputnik, de Russia Today, y hay un triunfalismo, pero si nos ponemos a ver que el propósito inicial, de acuerdo a los hilos que he leído, que tú has mandado, el propósito inicial era realizar una conquista rápida de un territorio mucho mayor, ¿no? Y realmente conquistaron al Exacto. principio y luego ha habido una vuelta por la defensa proactiva y muy fuerte de Ucrania, que realmente deja a todo el mundo pasmado de cuántos tanques destruidos, ¿no? Carlos, la evidencia documental ya indica y ya fue probada. Creo que en el Wall Street Journal se publicaron los planes de conquista que prevían llegar en 3 días a Kiev y con eso controlar Ucrania, por los motivos que dijimos al principio. Eh, pero bueno, la realidad es que lanzó sus mejores tropas, sus mejores soldados, los Spetsnaz, que son las tropas especiales, sobre el aeropuerto de Ostomel para controlar Kiev, y fracasó. Esa es una evidencia que no se puede contradecir en la Sí, realidad. Lo cierto es que quería controlar los 600.000 kilómetros de Ucrania, hacer un país títere, y no lo logró. No lo logró y controla una sexta parte de ese objetivo y con una pérdida de su poder militar que le va a llevar décadas, pero literalmente. Hagamos un cálculo sencillo. Si Rusia produce 200 tanques modernos, algunas fuentes dicen 300, pero lo más probable es que con las sanciones y la dificultad para acceder al material occidental que usan para fabricarlos, creo que son 200 y soy conservador en ese sentido.
si vos perdiste 1.700 tanques, este mes vas a llegar a 1.800, para tener la fuerza anterior, ¿cuántos meses necesitas? Por lo menos 9. Pero para hacer una fuerza, sí, y esto si la guerra terminara ahora, en este instante, se calcula que va a perder muchos más. Pero además tiene que rehacer su economía para poder soportar un ejército tan grande y un gasto de defensa inmenso en un país que por ingreso está más cerca del tercer mundo que de los países de Europa Occidental. Entonces le puede llevar muchos años recuperar la confianza de la comunidad internacional, dejar atrás la idea de que puede invadir el país en donde haya algún ruso pidiendo auxilio, recuperar los mercados, porque lo que perdió más Rusia fueron mercados. Tiene inmensas cantidades, es el primer productor de la mayoría de las materias primas que usa el mundo, pero a vos no te sirve de nada si vos no tenés un mercado. Veamos el caso de Irán. Irán tiene inmensas cantidades de petróleo y gas, pero con las sanciones no tiene mercado. Si vos no tenés mercados, no tenés a quién venderle. Si vos no tenés a quién venderle, no tenés ingresos. Y si no tenés ingresos, no podés comprar desarrollo. Ningún país se desarrolla solo. Entonces, a la larga, el balance a largo plazo es tremendo para los rusos. Más allá de la suerte de Putin, que como todo ser humano tiene una existencia finita, pero Rusia va a seguir. Es el gran problema que enfrenta Rusia. Sí, hay dos elementos adicionales que creo que se desprenden de tu comentario, y es primero el tema de la económica y pérdida de mercados, ¿no? Que está ocultado todavía por, por, por el gobierno ruso, pero que tú lo sabes, pues por el análisis objetivo, ¿no? Ha habido una pérdida de credibilidad política. Creo que la visita de ayer y antier de Biden al centro de Kiev y el abrazo con Kerensky, ha sido, con Zelensky, ha sido realmente impresionante, ¿no? Y yo creo que eso ha amortiguado muchísimo ese afán, esa petulancia de Putin de sentirse vencedor. No sé qué comentario tiene sobre eso, la visita de Sí, Biden. a ver, todo esto se monta sobre una idea de que Biden está viejo, gaga, e inclusive hay imágenes que lo muestran bastante deteriorado, y se contrapone con la imagen de un Putin superpotente montado sobre un oso cazando prácticamente osos polares con la mano. Es como la imagen de la virilidad dentro de una sección etaria que se considera que ya esa edad deberían estar retirados. Bueno, tenemos dos gerontes, si se quiere, por decirlo de una manera científica, pero uno se animó a ir a Kiev y Putin nunca se acercó al frente. Y el gesto de Biden tiene una significancia porque mientras Kiev sigue siendo bombardeada por Rusia, el gesto de fondo es: yo voy a ir allí, voy a ir a apoyar y anunciar mayor apoyo militar. Y a Rusia le dijo: y no se te ocurra bombardear Kiev mientras estoy aquí. Y lo cumplió. Sí. Fue un gesto de autoridad sobre Putin, del cual Putin todavía no se sobrepone. Alguna gente dice era innecesario, es un gesto de campaña. Y sí, lo que pasa es que en la guerra muchas veces los gestos son tan importantes como la cantidad de tanques, el, el discurso de Churchill prometiéndoles sangre y sudor a sus ciudadanos, o cuando, Sí. se acercó, o cuando viajaba a Francia, o cuando Sí. el mismísimo Stalin se acercaba al frente. Los gestos son importantes y tienen mucha Sí. influencia sobre el campo de batalla y sobre la política y Así sobre todo es. el entorno. Entonces, sí, valía mucho el gesto, y esto no significa para adoptar una posición pro-occidental, no tengo ni a favor ni en contra. Digo siempre, cuando me preguntan si mi postura es, cuál es mi postura, digo: no soy ni occidental ni antioccidental, sino todo lo contrario. No tengo una. No, Está muy no bueno lo eso. necesito. No lo necesito. Para hacer análisis no se necesita. Mira, vamos a tomarnos un minuto, 2 minutos para unos anuncios y ya regresamos. El tema de los y el tema de la perspectiva. Vamos a salir y Perfecto. entramos por el mismo enlace. Un segundo. De acuerdo, Ya gracias. volvemos. Ya volvemos.
los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR 750. Seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR 750. La radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya estamos nuevamente en sintonía con nuestro invitado de hoy, Ignacio Nacho Montes de Oca, periodista argentino, quien viene realizando una tarea de documentación y seguimiento muy objetivo parcial de los acontecimientos en el campo de batalla en Rusia, que agrede, y Ucrania, que se defiende. Y nos ha hecho un balance realmente importante de gran parte del impacto. Todavía habría que analizar mucho más y faltaría el tiempo, ¿no? Pero me gustaría un poco ver la parte doctrinal, a ver si puedes ayudarnos a aclarar esto. Hemos visto que la literatura militar y filosófica se apoya en 4 pilares. La llamada doctrina Primakov, el famoso canciller antes de Lavrov, que creó toda una teoría acerca de cómo rescatar el imperio soviético sin ser el imperio soviético. La doctrina militar de Gerasimov, acerca de la llamada guerra híbrida. La doctrina filosófica de Dugin sobre
el el tradicionalismo y la Eurasia. Y por último, la tradición ortodoxa, manifestada por el patriarca Kirill. ¿Qué tienes que decirnos sobre alguno de estos cuatro pivotes y cómo ves las cosas en relación a lo que está pasando? Parece que lo que Putin pretende hacer es un deseo de la infancia. Él proviene de. Él fue un oficial de la KGB, un oficial de bajo rango, de la KGB durante la Unión Soviética. O sea, él tiene una formación política proveniente de esa época. Y sí, creo que está tratando de armar, tomando algunas ideas de Dugin, del eurasianismo, tomando a Occidente como enemigo y la idea de la reconstrucción de la grandeza de Rusia, está tratando de hacer un camino de regreso para recuperar no la Unión Soviética, porque no lo considero un idiota, creo que es inviable recrear la Unión Soviética, pero sí el espacio que ocupaba Rusia durante la era soviética, en términos de, y ahí vamos a tu tercera mención, en términos de Rusia como potencia global que reclama frente a Occidente un espacio vital, y ahí yo veo algunas cuestiones vinculadas a las raíces nazis de Dugin, un espacio vital según el cual Rusia tiene que, para su seguridad, garantizar el predominio sobre su área de influencia por encima de los intereses nacionales o por sobre los intereses de la seguridad regional europea. Sí, considero que Putin tiene un sueño imperial, y a la cuarta mención acerca de los conflictos proxy, sí, está claramente comprobado. Los inició en Osetia, los inició con Georgia, bueno, los inició antes en Crimea, al iniciar la insurgencia del Donbass, y ahora lo está empezando a hacer de nuevo en Moldavia. Entonces sí, lo que hace, y bueno, ni hablar de Bielorrusia. En Bielorrusia estamos ante Lukashenko, que cada vez es más un títere de Putin, y no olvidemos que el territorio bielorruso fue usado como trampolín para la invasión a Ucrania. Entonces sí, lo mismo que se le acusa a Occidente es lo que hace Rusia. Rusia está usando otros países para crear zonas de influencia y para atacar o para usar su ejército. Entonces es ahí donde entramos en un campo que también es el de la propaganda, en donde se está haciendo cada vez más difícil debatir con la gente que apoya la invasión, porque cada vez frente a las evidencias se van corriendo, y acá hablamos de, decías, Kirill, y por eso hago esta mención, cada vez se corre más al campo de la creencia y se aleja de los hechos fácticos, con lo cual la operación especial va adquiriendo cada vez un carácter más de cruzada. Antes era una cruzada contra los nazis, y en el último discurso, bueno, después se hizo una cruzada contra el satanismo occidental, y ya es una cruzada en el último discurso, el de ayer, el de Putin, contra el lesbianismo, la pedofilia, y bueno, todo un listado de lo que Putin usa para justificar un ataque militar que tiene otros motivos, pero que bueno, al tomar carácter de cruzada, adquiere un aspecto casi religioso, con el cual es muy difícil compatibilizar y eventualmente sentarse en la mesa de negociaciones. Hay gente que pide negociaciones con Rusia, pero ¿cómo se va a negociar con un país que hace una cruzada que no es racional? ¿Qué vas a discutir? La pederastía en Occidente, en la mesa de negociaciones. Es muy difícil hacia dónde se deslizó Putin en el último discurso. Más allá de que nos riamos, es bastante triste que se haya alejado un poco más, o haya agrandado la mesa, como a él le gusta, la mesa de negociaciones. Claro, yo creo que eso va en consonancia, como lo que mencionaste, del apoyo necesario de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Y Kirill a la cabeza, que ve eso como una guerra santa. He leído. Sí. Entonces, es una cruzada religiosa moral. A ver, y mencionemos dos hechos. El primero es que Kirill también era agente de la KGB en la época en que Vladimir Putin prestaba servicios en el mismo servicio. Eso no lo sabía. Sí. Una novedad.
Era gente de la No KGB lo antes. sabía. Sí, por lo tanto comparten no solamente información, sino que criterios y puntos de vista, criterios de método. Pero además, recordemos que en las fases iniciales de la invasión, casi como en el ISIS, Kirill les decía a los soldados rusos que tenían ganado el cielo por defender a la madre Rusia. Entonces ya ahí empezaba a tener un carácter religioso, y bueno, no sé qué diferencia hay entre esta bendición que reciben los combatientes rusos y las 1000 vírgenes que les prometen a los suicidas islámicos de los grupos más radicalizados. Yo no le veo gran diferencia. Sí, sí, hay analogía. Me queda un último punto, dado que el tiempo se nos está agotando, ¿no? Salió ayer un comunicado y hay una campaña internacional por el tema de los niños adoptados, primero secuestrados y ahora entregados a familias rusas para adoptarlas y rusificarlos. Ustedes en Argentina han tenido una experiencia terrible con ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué tan verdad es eso? Si hay este tipo de secuestro de niños y adopción forzada de los mismos con intentos de ideologizarlos. No solamente está verificado, sino que fue admitido por los propios rusos. Wow. La responsable, ya te digo el nombre, es María Lvova Belova, una fanática de Putin. El número certificado hasta ahora se acerca a los 8.600 niños. Son arrancados de las familias en las zonas ocupadas, de los orfanatos, de los hospitales, y son entregados en adopciones que son muy bien remuneradas a familias rusas. Y esto abre un punto que me parece que antes de despedirnos te lo tengo que decir. Se dice que hay que negociar con Rusia. ¿Cómo vas a negociar con un país sin antes encontrar un arreglo para tantos niños apropiados y despojados de su identidad, arrancados de sus familias? ¿Cómo vas a hacer la paz en ese contexto? Ni hablemos de las masacres de Bucha y la necesidad de juzgar a los responsables y llevarlos a un tribunal internacional. ¿Cómo vas a canjear territorio y olvidar que hay miles de niños secuestrados en Rusia? Esa es la pregunta que yo le hago siempre a los que dicen, bueno, desde la óptica del realismo tenemos que pensar en los intereses de los países. Sí, está perfecto. Yo como argentino te digo, es muy difícil enfrentar un futuro de paz mientras haya niños secuestrados. Si no se resuelve esa situación, no hay ningún arreglo, ningún territorio, ninguna perspectiva. No solo que valga la pena, sino que pueda resistir. Sin justicia es imposible obtener la paz. Desde Nuremberg en adelante, todos lo sabemos. Sí, es terrible. Ya los muertos no se pueden resucitar. ¿Qué hacer con los niños, no? Eso es algo realmente imperdonable y yo creo que ya se están activando los músculos institucionales para crear un tribunal internacional, porque Rusia no es parte de la Corte Penal Internacional. Y hoy se está celebrando la General de Naciones Unidas. Para cerrarnos, puedes decir cuáles son análisis perspectivos y qué crees que va a ocurrir en Naciones Unidas con relación a Rusia. En Naciones Unidas, en derechos humanos se inició una investigación sobre los abusos a los derechos humanos durante la guerra por parte de las tropas rusas y también de las tropas ucranianas, pero la parte más consistente son miles, y lo estoy diciendo con conocimiento de casos, o sea, son miles de casos de nombres, tanto de víctimas como de victimarios, que se están recopilando y que, insisto, la guerra puede terminar, pero imaginen ustedes, solo lo voy a plantear por el absurdo, imaginen ustedes que en nombre de la paz se hubiesen permitido que Eichmann, Mengele, Privke y tantos otros sigan libres. Yo les pregunto eso. Sí. No se trata de cifras, se trata de hechos aberrantes. No importa el número, no es un comparativo de números. ¿Ustedes hubiesen cambiado el fin de la Segunda Guerra Mundial? ¿Sí? Y entregado a la justicia y hubiesen permitido que genocidas sigan libres. Y del otro lado, y con esto termino, cuando a Rusia se le pidió, la Organización para la Cooperación y la Seguridad de Europa le pidió
que presentara las pruebas de lo que denunciaban como genocidio en el Donbass por parte de las tropas ucranianas. Ustedes saben qué sucedió con ese informe. Rusia nunca presentó las pruebas. Rusia nunca presentó las pruebas. Ucrania ya presentó suficientes pruebas de un genocidio. Y eso va a condicionar la paz y la estabilidad, porque creo yo que Ucrania tiene 3 premisas: recuperar territorio, recuperar su futuro y recuperar sus niños. Quizás desde acá no lo vemos, pero en Ucrania ese movimiento es demasiado fuerte como para que se pueda negociar una paz sin que se les devuelvan sus niños. Sí, yo he estado analizando el régimen jurídico ucraniano. Me ha llamado mucho la atención el esfuerzo que han hecho por ponerse a tono altos estándares europeos y occidentales en materia de derechos humanos. Ya tienen tipificado desde hace años el crimen de genocidio y están abriendo investigaciones, y el propio fiscal ante la Corte Penal Internacional realizó una visita y dejó una frase histórica que yo la estoy recogiendo en un trabajo que estoy realizando. Dice: todo el territorio ucraniano es la escena de un gran crimen. Exacto. Voy en términos jurídicos. De tierra. Sí. En términos jurídicos, en Argentina, cuando se juzgó la desaparición de personas, la CONADEP tenemos 8.700 casos, no existía la figura de la desaparición forzada. A veces en lo legal se dice que no se puede jugar por una ley que no exista. Y en el caso de Nuremberg, yo desafío que me digan si gran parte de las leyes no fueron creadas ad hoc durante el juicio de Nuremberg, porque a veces hay que juzgar y hay que inventar nuevas formas de denominar a crímenes atroces, porque si las leyes no alcanzan, no hay justicia, nos quedamos sin justicia. Bueno, en este caso también hay algo que el mundo puede hacer frente a si no hay juzgamiento en Rusia, si no quiere entregar a los asesinos, Rusia se convertirá en la prisión de miles y miles de acusados cuando se compruebe que participaron en el genocidio. En tal caso, esa será la cárcel, pero al mundo no van más una vez que se juzgue, por más que Rusia no participe en la Corte Internacional. El mundo, por lo menos, no los va a dejar circular tan libremente como lo que hicieron. Definitivamente. Y hoy con la jurisdicción universal en distintos países, entre otros, por ejemplo, Argentina, esa es una posibilidad viable. Muchos países de Europa ya lo tienen, y es la aspiración que todo el planeta pues cubra esos espacios que permanecen vacíos, porque el Estatuto de Roma tiene sus vacíos, y uno de ellos es ese. El Consejo de Seguridad tiene un vacío, y es cuando un miembro del Consejo de Seguridad se convierte en la amenaza a la paz. Es el caso, ¿no? Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo iba a jugar Estados Unidos, Rusia o Gran Bretaña o Estados Unidos a oficiales alemanes? A veces la justicia tiene que hacer lo que tiene que hacer. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Nacho, de verdad, encantado. Ha sido muy agradable esta conversación, muy nutritiva, y seguiremos siguiéndote. Vamos a continuar siguiendo tu hilo y divulgándolo, porque nos parece muy ilustrativo. Mucho interés en Venezuela, donde un vacío casi total de información. Tú has sido nuestro visor para poder entender un poco lo que ocurre en ese lejano y remoto país. Muchísimas gracias y nos seguiremos viendo. Sí, gracias. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.